Saludos, soy Germán Fuentes y en esta ocasión explicaré de forma resumida las modalidades de importación, las cuales se enumeran en el artículo 172 del decreto 1165 de 2019. Comienzo con la importación ordinaria, con la cual se introducen mercancías extranjeras en el territorio aduanero nacional para permanencia indefinida, con el pago de tributos requeridos y siguiendo el procedimiento a continuación. El que debe declarar es el importador, salvo el caso de que el documento de transporte llegue a nombre de un consorcio o unión temporal. Ahí tendrán que declarar los que lo conforman, esto en los términos del artículo 171, a menos que sea declaración anticipada. Esa declaración de importación se presenta ante la Dirección Seccional de Aduanas, que tiene jurisdicción en el lugar de la mercancía, a través de los servicios informáticos. El declarante debe obtener y conservar, antes de que se presente la declaración, por 5 años los siguientes documentos. Primero, el registro o licencia de importación. Segundo, la factura comercial. Tercero, el documento de transporte. Cuarto, la prueba de origen y documentos de expedición directa, tránsito y transbordo. El certificado de sanidad, la lista de empaque, mandato cuando no exista endoso, declaración andina y documentos justificativos, declaración de exportación, autorizaciones previas de la DIAN para importar algunas mercancías, documento de constitución del consorcio o unión temporal cuando los documentos de transporte vengan consignados a uno de estos, y certificación de marcación física o electrónica por el SUNIR una vez inicie la fase de obtención de información para cada industria. En caso de las siguientes situaciones, la declaración de importación no se acepta. 1. Cuando se presente posterior al tiempo establecido en el artículo 171. 2. Cuando se presente una dirección seccional de aduanas diferente a la del lugar de la mercancía. 3. Cuando los tributos liquidados por el declarante sean diferentes a los efectuados por la aduana a través de los servicios informáticos. 4. Cuando no contenga estos datos: modalidad de importación, el NID del importador y el declarante, el país de origen, la subpartida arancelaria, la descripción de la mercancía, la cantidad, el valor, los tributos y tratamiento preferencial si este es el caso. Cuando la mercancía no está amparada con los documentos soporte referidos en el artículo 177. Cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario del documento de transporte y no se acredite endoso, poder o mandato. Cuando la agencia de aduanas no tenga autorización para actuar en la jurisdicción donde se presente la declaración. La declaración de importación es aceptada cuando la autoridad aduanera asigne el número y fecha correspondiente. Una vez aceptada la declaración, el pago de tributos y sanciones se hace a través de bancos y entidades financieras autorizadas por la DIAN, en el plazo del artículo 171 o de los demás tipos de declaración mencionados en el artículo 180. Una vez hecho el pago, se procede a determinar una de las siguientes situaciones. Primero, autorizar el levante automático de la mercancía. Segundo, la inspección documental. O tercero, la inspección física. La autoridad aduanera determina la práctica de inspección aduanera documental o física, a la cual debe asistir el declarante para colaborar y presentar los documentos originales de soporte, además de suscribir el acta con el inspector para constatar la realización de este procedimiento. Esa inspección aduanera debe hacerse más tardar al día siguiente de su orden, a menos que haya una razón que justifique la ampliación del plazo. La autoridad aduanera puede tomar muestras de la mercancía, si lo considera necesario, para determinar su naturaleza, clasificación arancelaria y su estado. El levante se autoriza al ocurrir uno de los siguientes eventos. 1. Cuando la DIAN lo determine a través de los servicios informáticos electrónicos. 2. Cuando se establezca la conformidad entre lo declarado y la información de los documentos soporte, esto a través de la inspección documental. 3. Cuando a través de la inspección física se establece conformidad entre lo declarado, la información de los documentos soporte y lo inspeccionado. 4.
Cuando se detectan errores u omisiones en la marca o descripción parcial o incompleta de la mercancía y se solicite el levante con declaración de legalización que lo subsane. 5. Cuando en la inspección surjan dudas sobre el valor declarado de la mercancía y el declarante lo justifique en el plazo de 2 a 5 días con documentos de soporte o corrigiendo la declaración. 6. Cuando en la inspección se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales, el declarante dentro de los 5 días siguientes solicite levante con declaración de corrección que lo subsane. Cuando en la inspección se establece que los documentos soporte no cumplen con requisitos legales y no son vigentes o falta uno y el declarante en el plazo de 5 días los acredita. Cuando en la inspección se establece que el importador se ha acogido a tratamiento preferencial y la mercancía no esté amparada por el certificado de origen o no cumple requisitos legales ni condiciones de expedición directa, tránsito o transbordo, y el importador renuncia al tratamiento, corrige la declaración y liquida los tributos y sanciones. Y cuando en la inspección se establezca que la declaración tiene mercancías en mayor cantidad con respecto a las consignadas en el documento de transporte y que la totalidad de las mercancías declaradas estén soportadas en la factura y documentos de operación y que se hayan pagado los tributos por la totalidad de la mercancía. Esa declaración de importación queda en firme después de 3 años de su presentación y su aceptación. La declaración de importación no tendrá efecto cuando 1. No se conste en ella la autorización del levante. 2. La declaración anticipada se presente con antelación de llegada de la mercancía superior a la del decreto. 3. La declaración de corrección modifique la cantidad de mercancías, subsane la omisión de descripción o la modifique amparando mercancías diferentes o cuando se liquide un valor de tributos menor al valor a pagar. Para la llegada de elementos que constituyen una unidad funcional en diferentes envíos, debe declararse cada envío por la subpartida arancelaria establecida para la unidad funcional, dejando claro que la mercancía es parte de la unidad funcional. La importación de material de guerra o reservado por parte de las fuerzas militares, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa no requiere una descripción detallada de la mercancía, aunque sí deben cumplir con las reglas de importación descritas en este decreto. Para importar mercancías definidas como muestras sin valor comercial no se exige registro ni licencia de importación, a menos que su naturaleza requiera vistos buenos establecidos por el gobierno. Lo anterior comprendido entre los artículos 173 y 192 fue lo correspondiente a la importación ordinaria. Ahora explicaré la importación con franquicia. Esta goza de excepción total o parcial de impuestos si deja la mercancía en disposición restringida. Aquí deben conservarse los documentos del artículo 177. La autoridad aduanera puede enajenar la mercancía importada con franquicia y cambiar su titular o destino, dependiendo de que ese nuevo uso o titular también goce de la excepción, aunque la mercancía sigue estando restringida. Después de este cambio, el futuro adquiriente debe modificar la declaración de importación, cancelando tributos aduaneros exonerados. Ahora sigo con la reimportación por perfeccionamiento pasivo, la cual se refiere a la importación de mercancía que fue exportada temporalmente para su elaboración, reparación o transformación. Aquí solo se pagan los tributos correspondientes al valor agregado que se le dio en el extranjero, y una vez la mercancía se importa queda en libre disposición. Para poder llevar a cabo este proceso deben conservarse la declaración de exportación temporal, la factura de valor agregado, el certificado de origen, documentos de transporte y mandato cuando sea el caso. En esta modalidad la declaración de importación se puede hacer en la misma aduana donde se exportó la mercancía o en otra, aunque debe informarse primero a la dirección seccional desde la que se exportó. Continúo con la reimportación en el mismo estado, con la cual se importan mercancías que antes fueron exportadas
esto sin pagar tributos si no fueron modificadas. Para esta modalidad se necesita la declaración de exportación, documento de transporte y prueba de devolución de incentivos en caso de que sea requerida. La declaración se presenta un año siguiente a la exportación, tiempo prorrogable hasta 3 años en casos justificables. Al final, la mercancía queda en libre disposición. En la modalidad de importación en cumplimiento de garantía, las mercancías reparadas o de reemplazo pueden entrar sin pagar tributos, requiriendo la declaración de exportación, la garantía vigente, documentos de transporte y mandato. La declaración aquí se hace en máximo un año y si se importa un reemplazo sin exportar la dañada, se exige una garantía para permitir su exportación o destrucción en 6 meses. En caso de incumplimiento se hará efectiva la garantía pagando tributos. La siguiente modalidad es la importación temporal para reexportación en el mismo estado, mediante la cual se importan mercancías sin pago de tributos cuando éstas tienen un plazo de reexportación y ninguna modificación que no sea gasto por uso. El plazo para reexportarlas es de 6 meses, prorrogables hasta 9, cuando es a corto plazo, aunque también puede ser a largo plazo, incluso hasta 5 años. Aquí se requiere la declaración, la constitución de garantías y el pago de tributos, normalmente en cuotas semestrales a largo plazo. Tiene reglas para reparación, reemplazo, arrendamiento, modificación de modalidad, sustitución de importador y control de contenedores, las cuales en caso de ser violadas llevan a la ejecución de la garantía, intereses, sanciones e incluso a aprehensión. Ahora voy con la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, mediante la cual se pueden ingresar mercancías sin pagar tributos para su transformación, reparación, elaboración o utilización en la producción de bienes o servicios que vayan a ser exportados. Esta tiene 3 modalidades más, las cuales son bienes de capital para reparación, con plazo de hasta 6 meses prorrogables, sistemas especiales de importación, exportación, para todo lo que es materias primas, insumos, bienes intermedios y de capital. Y por último, la tercera es el procesamiento industrial. Los requerimientos para estas operaciones son la habilitación de instalaciones, garantías y tener los documentos de soporte. Como terminación puede tener la reexportación, exportación de los bienes que hayan sido transformados, importación ordinaria, abandono, destrucción o decomiso. Si se incumple con la exportación, se debe pasar a importación ordinaria, pero pagando tributos o sanciones del 100% sobre el gravamen e incluso aprehensión o decomiso. Sigo con la octava modalidad, importación para transformación y ensamble. Con esta se permite el ingreso de mercancías objeto de transformación o ensamble por industrias autorizadas por la DIAN, esto sin pagar tributos. Es obligación del declarante conservar la licencia de importación, factura, documentos de transporte, de origen, la lista de empaque y la declaración de valor. El fin de la modalidad es cuando el producto final se declara en importación ordinaria o con franquicia, o cuando mercancías se exporten, reexporten, destruyan o se abandone la operación. En caso de no cumplirse la operación en el plazo, es considerado abandono a favor de la nación. La siguiente es la importación por tráfico postal y envíos urgentes, con la que se puede ingresar correspondencia, envíos por correo oficial o mensajería rápida de hasta $2.000 y 50 kilos, los cuales quedan en libre disposición luego de pagar los tributos. Los intermediarios deben estar inscritos ante la DIAN, habilitar depósitos, recaudar tributos con declaración simplificada en el documento de transporte, presentar declaración consolidada de pagos y conservar los registros por 5 años. El almacenamiento máximo de envíos urgentes es de un mes, tiempo después del cual pasan a abandono legal o propiedad de la nación si no son legalizados. La 10ª modalidad son las entregas urgentes. Esta permite la entrega directa de mercancías por catástrofes, su naturaleza especial o necesidad apremiante sin necesidad de trámite previo. Se exige la garantía, salvo en bienes culturales con aval del Ministerio de Cultura. Aplica para donaciones extranjeras a entidades oficiales, misiones diplomáticas, APC, DPS y UNGRD,
sin necesidad de declaratoria de desastre. Son bienes que no se pueden comercializar. Las donaciones internacionales para terceros países pueden ingresar y almacenarse en centros de distribución humanitaria controlados por la DIAN con disposición restringida, y en caso de incumplimiento procede aprehensión y decomiso. Seguimos con la importación de viajeros, este régimen que es para bienes de uso personal sin carácter comercial. Este permite el ingreso de hasta $2.000 libres de tributo y hasta $3.000 con tributo único del 15%. Tiene reglas para equipaje acompañado y no acompañado, animales domésticos, menores de edad, residentes que vuelven, extranjeros en visita, tránsito, tripulantes y diplomáticos. Regula el homenaje doméstico de quienes fijan residencia o regresan al país con plazo y tributo único del 15%, contemplando excepciones para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y bueno, eso fue todo con respecto a las modalidades de importación. Muchas gracias.